enfrente tenemos a la casta empobrecedora. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Vamos a subir las penas de lo que es la penal cambiaria y la penal tributaria. Cárcel a evasores, cárcel a los que fugan. ¿Querés hacer una ley penal? Ya tenés el primero, llévatelo Insaurralde. Generaste el 40,1 de pobreza. ¿Y ahora nos querés decir que como presidente vas a ser distinto? Yo la verdad es que los escucho y lo primero que me viene es la idea de que estoy debatiendo con paracaidistas suecos. La pobreza, Patricia, la dejaron en 40 y la tomaron en 25, 60% de aumento. Un programa claro y concreto, integral, con Carlos Melconian a la cabeza. Preguntar si, como hace 2 años o como 2 años después de que asumieron el gobierno, a mitad de camino lo van a echar a Melconian como lo echaron del Banco Nación. Crecer y exportar es lo que te beneficia si no tenés inflación. Tenés menos posibilidades de cerrar empresas. Si la decisión del desdoblamiento que están planteando o del bimonetarismo está copiado del modelo de Venezuela o del modelo de Cuba, que son los 2 países que hoy tienen ese sistema. Cuando no hay inflación, comprás sin sorpresas. Podés comprar una casa. Sin inflación, no la comprás. Te quiero agradecer a Patricia, porque me permitió una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Ella habla de los jubilados, pero me tocó a mí ver la sonrisa de los jubilados cuando tuve que devolver el 13% que ella descontó. Señora Bullrich, ya 2 veces escapó la respuesta de cómo frenar la inflación y contesta la zaraza plan integral. Mire, Milei, usted no me va a decir lo que yo tengo que decir. Yo voy a decir lo que creo que el país necesita. El país necesita equilibrio fiscal. Dijiste que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre. Y te alaste a Barrio Nuevo. Barrio Nuevo es casta. Y vos sos más casta que Barrio Nuevo. ¿Y sabes qué? Vos hacés mucha pompa de que cambiaste, ¿no? Porque ¿acaso seguís siendo montonera, tirabombas? La educación es un derecho de todos y todas. Tiene que ser público y gratuito. Sin embargo, cuando vamos a los hechos, ellos son los responsables que hoy el 13% de los chicos no termina el colegio en tiempo y forma. Cuando las madres y los padres del país pedían a gritos abrir las escuelas, vos en los canales de televisión gritabas que no se abran, nos vamos a contagiar. Andá con el voucher a La Puna, donde hay una escuela. Los que promueven la venta libre de armas mandan a tu hijo a la escuela con una mochila con un revólver. Yo quiero que vaya con una notebook. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos en vivo por la televisión pública. Bienvenida y felicitaciones, querida compañera Lucila Trujillo. ¿Cómo va, señor Pablo Caruso? Estoy escuchando más el debate en estas últimas horas que habiendo estado ahí. Soy muy sincera. Con esto, el eje economía, el inicio del debate fue el hit. Claro. Bueno, de verdad, felicitaciones. Gracias. La representación en la televisión pública. Bueno, estamos arrancando el día después. Ya hay una enorme cantidad de cosas que se han analizado del debate. Vamos a tener una mesa especial en un ratito sobre este tema. Pero claro, más allá de esto, que efectivamente en un momento se lleva la marca, que tiene que ver con lo estrictamente económico, yo creo que hay un algo que tiene que ser analizado y después viene el debate y tiene que ver con la reivindicación del terrorismo de Estado que ayer vimos en vivo y en directo en el marco de un debate presidencial de alguien que efectivamente tiene chances de ser presidente y yo quiero decir, y de alguien que tiene chances de ser presidenta. Sí. Porque Patricia Bullrich no quedó a la saga. Quizá quedó un poco opacado lo que dijo Bullrich respecto de lo que dijo Milei, que fue una reivindicación lisa y llana del terrorismo de Estado, pero Patricia Bullrich también sugirió esa idea, ¿no? Igual yo ahí entiendo que hubo 2 puntos bien distintos, ¿no? Porque sin ninguna duda Javier Milei hace una reivindicación. Vos bien lo decís, no es negacionismo esto. No, claro. Esto es, acá esto estuvo bien, es lo que había que hacer, es el discurso, se lo vamos a ver, de la propia Junta Militar. Pero Patricia Bullrich pone sobre la mesa un debate que tuvimos en Desiguales, que fue el que puso también sobre la mesa en un punto Victoria Villarroel, sobre el tema de las víctimas del accionar de los grupos armados en nuestro país. Quizás, creo yo, un debate que nos merecemos como sociedad, pero que creo que no está a la altura, porque se lo hace desde un lugar
de buscar votos, de buscar títulos. Debería ser incluso con un poco más de honestidad, como plantean algunos integrantes de organismos de derechos humanos. Mirá, a mí me parece que ese debate está absolutamente saldado. Es más, está saldado en el Poder Judicial y no en la justicia local. Está saldado en la justicia internacional. Me gustó mucho el reflejo que tuvo, o la respuesta que tuvo la Secretaría de Derechos Humanos, que de alguna manera advirtió, a partir de lo que pasó en el debate de ayer, una oportunidad para volver a discutir. Que efectivamente fueron y son 30.000, que no fue una guerra, que no hubo excesos y que las organizaciones políticas no cometieron delito de lesa humanidad. Interesante porque también hay que pensar que hay nuevas generaciones que se van incorporando a un debate que, insisto, a mi entender, está absolutamente saldado, pero que evidentemente, y a partir de lo que pasó ayer, para mí, volvimos a correr un montón de líneas o el umbral de lo que creíamos estaba resuelto en términos de pacto democrático. Bueno, creo que aparece como una respuesta muy importante. Y es más, la Secretaría de Derechos Humanos, un ratito lo charlamos con Luciana Bertoia, anunció en ese comunicado que va a haber un informe en próximas semanas respecto de cómo se acreditan las víctimas del terrorismo de Estado. Sí, quizás no coincido en la parte en la que está totalmente saldado, esto me gustaría charlarlo con Luna un rato, sí en lo que tiene que ver con la acción penal. Digo, yo no estoy hablando acá de enjuiciar a quienes quizás hicieron eso, porque ahí sí me parece que hay un entendimiento. Ahora, no es ingenuo a Villarroel al decir hago este acto con la madre de una persona que murió yendo a la facultad porque le explotó una bomba. No es ingenuo a Villarroel poniendo al hijo de una persona que murió trabajando o mismo al hijo de un militar. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí sí hablamos del dolor de una víctima en todo caso. Y no se pueden medir. Lo dijo en este living Victoria Montenegro. Lo dijo en este living, no se me acuerda el nombre, Lu, ayúdame con quién vino ese día cuando hicimos el living sobre hijos e hijas con respecto al acto de Victoria Villarroel, en el que decían, el dolor no se puede medir. Ahí sí por ahí podemos discutir cómo se transitó desde ese lugar lo que tuvo que ver, por supuesto, con un proceso de memoria, verdad y justicia que bien ha llevado adelante nuestro país. Ahora, decir que no son 30.000 en un debate presidencial, creo yo, tiene consecuencias. Sí. Incluso en la derecha argentina, ¿eh? Bueno, a ver, y ahí aparece otro elemento que a mí también me parece mucho más importante incluso que el debate, que vamos a seguir, por supuesto, discutiéndolo, y tiene que ver con la propuesta que lleva adelante Sergio Massa respecto a un gobierno de unidad nacional. Porque estos elementos que ayer aparecieron, vaya uno a saber buscando qué por parte de Javier Milei. ¿Qué está buscando Milei en ese sentido? Entiende que hay, como plantea Luli, que hay un debate por dar y que interpela a un sector de la sociedad. ¿Está buscando gobernabilidad? Pero no es mucho ya ese debate, porque el debate no es a ese nivel. A mí me parece que sí. El debate no es al nivel de no fueron 30.000. Coincido. El debate no es al nivel de acá hubo una guerra y esto es lo que había que ocurrir. El debate en todo caso es mucho menor. Por eso digo, yo no sé si hoy está el terreno, digamos, como para dar ese debate. Creo que no lo está en los términos en los que lo plantea Javier Milei, y ahí es cuando digo que me parece que decir no fueron 30.000 en un debate presidencial es correr un límite que en la Argentina, incluso en la derecha tradicional, no se permite. Bueno, retomo, lo que digo es, ese elemento, en el marco de la propuesta de un gobierno de unidad nacional, en la posibilidad concreta que hay de que haya un escenario de balotaje en el que participen Sergio Massa y Javier Milei, realinea de alguna manera a un sector de la política en ese sentido, que no solamente son el radicalismo que integra Juntos por el Cambio, también hay otros sectores, que me parece de alguna manera de las propuestas más gravitatorias que puede haber en este momento en la discusión político-electoral de cara efectivamente a lo que viene. Pero bueno, lo charlaremos un ratito porque tendremos también un living muy interesante. Hace muy poquito fue la Semana de la Identidad y estarán con nosotros en el living nietos y nietas recuperadas. Vamos con nuestros compañeros para charlar sobre esto, porque esto es lo que dejó el debate en un punto. ¿Por qué entonces se metieron los 70 en un debate presidencial en 2023? Está Flor, está Lu y está Nico para charlar sobre esto y sobre todo lo que dejó el domingo por la noche. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Buenas noches. Imagínate. ¿Querés arrancar, Lu? Un poco. Arrancamos con lo general, ya nos vamos a meter directamente de lleno en los 70, porque hay un informe hecho especialmente. Lo general me parece que lo sorprendente fue que Milei se compró todo el discurso de Victoria Villarroel. Porque lo veníamos viendo decir, bueno, no va a haber indultos. La verdad es que compró todo el discurso. Mi lectura es que probablemente ahí están disputando ese voto duro que hemos mencionado muchas veces con Patricia Bullrich, y yo creo que leyó mal la situación y pensó que Bullrich iba a ir con un discurso más radicalizado, cosa que
me parece que la candidata de Juntos por el Cambio había empezado a sacar el pie del acelerador, ¿no? Claro. Sobre todo cuando empezó a hacerle algunas críticas a Villarroel diciendo, bueno, hay un límite, el límite es Videla. Sí. ¿No? O sea, Bullrich Bullrich fue más con el discurso de memoria completa, que era el que fue con venía los dos sosteniendo. demonios. Fue con Se dos hizo demonios, cargo sí. de los dos demonios y Milei, podemos decir, parafraseando a Feyerstein, los dos demonios recargados, ¿no? Claro. De Darlo hecho, vuelta para juzgar a quienes fueron las víctimas del accionar represivo. Ayer lo comentábamos también en la mesa post-debate. Tardó 20 segundos Milei en decir que su candidata a vice era Victoria Villarroel y la pintó de cuerpo entero, Sí. digamos, ¿no? Sí. Evidentemente jugó un rol muy, pero muy importante allí. Sí. ¿Nico? Lo que dijo... En general, ¿eh? Sí, no, a ver, puntualmente con lo de Villarroel no es menor. Planteó casi un escenario de bicefalía. Dijo, yo Claro. soy economista, yo me voy a encargar de economía y tengo a mi compañera de fórmula que se va a encargar de los temas de seguridad y defensa. ¿Será porque mide bien? ¿Por qué lo hace? La ¿O verdad porque que yo él no cree sé. que le tracciona? No sé. Yo tiendo a pensar que no todo es tan calculado ni Ok. tan matemático. Aclaro, sin información, si tengo que hacer alguna estimación, diría que tal vez, no sé si acertadamente, pero tal vez está midiendo que tiene un piso ya sostenido a partir de los votos de las PASO y que hay, siempre se lo evalúa más o menos en 1 millón de votos, los votos que hay en la Argentina vinculados de alguna manera directa o indirecta a la familia militar, ir a disputar eso, pero estaría entrando en un terreno meramente especulativo. Y en general lo que me parece es que fueron todos conservadores. Fueron todos a dos no perder. líneas de 4 y tocar la cortita, con una diferencia sustancial, que es, si nosotros nos basamos en las previsiones que hay, y hablando de previsiones, hablando de encuestas, hay 2 de los 3 jugadores que tienen algún sentido jugar conservador. Massa y Milei. Y a una jugadora que tendría que haber arriesgado mucho más de lo que arriesgó y no lo hizo. Patricia Bullrich. Jugó como si estuviese jugó como si fuese una candidata ganadora y no lo está haciendo, y esto que te digo que no lo está haciendo lo dicen en su propia campaña. Hoy hablé con 4 dirigentes del PRO. ¿Y qué te dijeron? Y primero eso, me dieron un dato muy curioso que no sabía. Pero ahí hay una pregunta, una pregunta ahí. ¿La idea era otra y Patricia Bullrich se amancó, digamos, o efectivamente se cumplió con, Lo que pasa es una que- estrategia equivocada? Lo que pasa es que las personas que toman la decisión de hacia dónde va, Sí. yo con ese núcleo chiquitito hoy no hablé. Hablé con algunos más laterales, algunos que estuvieron hoy en un acto muy importante que tuvo el PRO. Fue un acto medio como de... Hoy me dijeron que fue como el casamiento. Porque dicen que es el acto en el que se terminó de zurcir las heridas, de afianzar la unidad entre el larretismo y el bullrichismo, si es Sí. que las dos cosas existen, de cara a las generales, después de lo que fue la crudísima interna que tuvieron hasta las PASO. Entonces, a mí sí lo que me decían es tendría que haber arriesgado más. Él decía un dato muy divertido, y es que a mí me llamó mucho la atención que, teniendo una pregunta para hacerle al ministro de Economía de la Argentina, Ujú. que no voy a entrar yo en detalle de cómo está la economía de Argentina, porque cada uno de todos los que están viendo lo saben, teniendo al lado para hacerle una pregunta al candidato del mismo espacio político, cuyo candidato a concejal e intendente en licencia y jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires había sido noticia todo el fin de semana por estar en un yate en Marbella, la pregunta haya sido mejor que hacer, mejor que decir es hacer. O sea, vos decís, ¿por Sí. qué Bullrich no le preguntó por Insaurralde a Massa? Por ejemplo, por eso, por la inflación, por pobreza, por no sé, por el Bueno, funcionamiento del frente de Hay un todos. segundo round, ¿no? Digamos, en todo Claro. esto, que es el próximo domingo también. No, está bien, pero lo cierto que yo en el digo primer es- tiempo uno mide incluso cómo es el debate. Yo Bueno, creo pero que eso lo había tenés fresco ahí, hasta ¿no? miedo. Lo tenés Es fresco. verdad. Tenías la pelota picando en Sí, el sí. punto del penal, y lo que Sí. me dijeron, como un datito así muy cortito, es que se le traspapeló la pregunta. Ah, ¿se le perdió? Sí. Bueno. Bueno, puede ocurrir.
Y ¿Sí? no, la verdad que no. Bueno, pasó? sí, pasó. Y bueno, pero si querés Pasó. querés presidir un país que O sea, porque estaba se te escrita y traspale- se le olvidó. Se le pasó. Yo no sé si se confundió en el momento, si lo tenía escrita, pero que el final, a ver, lo que me dijeron es, se extendió, yo en favor, no tengo mucha ganas, como no es que tengo ganas de hablar en favor ni de Patricia Bullrich ni de nadie. Para mí los 15 segundos para la pregunta son muy pocos, salvo que hagas una pregunta de 15 Bueno, segundos. pero si la tenés escrita, Obvio. es tiempo suficiente. Exactamente. Si vos tenés que decir, lo ¿por que me qué dijeron es Nicolás que Fiorentino no tiene gol porque gritó 2 goles de River? Se extendió, te sobraron 8. Se extendió en la introducción y cuando llegó el momento de, como llegó, Sí. tenía que empujarle la línea. Se olvidó. Se quedó ahí. A ver, insistimos con esto, ya vamos a escuchar. Yo lo voy a que hacer fue. toda metáfora de fútbol, todas, de principio hasta las Pero 10:30 de la noche. tu voz ya demuestra lo que fue tu domingo, ya Esa está. vez. Tenés 5 metáforas pude- futboleras para la noche pude de haber hoy. sido otra Cinco. cosa. Ya usaste Luli te va a uno. avisar Sí. cuántas usaste. Te voy a decir cuántos derechos a metáfora futbolera utilizaste. Flor, el debate sobre economía fue el que se llevó todas las luces, fue el primero de la noche. De hecho, Massa usó sus 5 derechos a réplica en ese debate. ¿Milei también o no? Milei también. ¿Los 5 también? Sí. Ah, no me acordaba, pensé que le había quedado uno. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Sí, así es, digamos, todos los temas de ayer eran importantes, pero ¿alguien se acuerda alguna propuesta sobre educación? No. No. Y era un tema súper importante también, pero bueno, fue el primero y también es el tema que preocupa a la principal preocupación de los argentinos. Yo ahí en cuanto al debate seguí muy de cerca a Javier Milei, por un lado porque es el candidato más votado, por otro lado porque es lo más novedoso a nivel debates. En la previa del debate, desde La Libertad Avanza estaban súper preocupados por el debate. Por más que Milei tenga un montón de experiencia televisiva y todo, tenían miedo que se sacara, que empezara a gritar y todo eso y que le baje votos. Y de hecho, ¿cuál había sido la operación que denunciaban desde La Libertad Avanza la semana pasada? Que le estaban diciendo Juntos por el Cambio que estaba desequilibrado. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Que estuvo ese rumor, ellos se lo adjudicaban directamente a Juntos por el Cambio y de Patricia algunos Bullrich. medios de comunicación muy vinculados a Juntos por el Cambio. Claro. Bueno, lo cierto es que nada de eso pasó, digamos, no estuvo... Leyó mucho. Leyó, sí, pero digamos, no, Digo, no se sacó, no él gritó. no perdió las preguntas, estaba muy agarrado al guión, sabía por dónde tenía que ir. Anotaba cuando hablaban los Estaba demás. súper concentrado en lo que tenía escrito. No A sé ver. si era escrito por él o impreso. Si Milei tenía que mostrarse como el distinto en algún punto por ser fuera de la casta, eso no, me parece que No. no lo logró. No. Es cierto. Ahora, si estaba el riesgo de mostrarse fuera de sí, me parece que tampoco pasó eso, ¿no? Claro, sí, es que esa era la preocupación, nada de eso pasó. Yo lo que preguntaba era, ¿por qué hace eso de poner en cuestionamiento el número? Porque lo que veníamos viendo hasta ahora es lo de decir, y las otras víctimas nadie habla, ¿no? Que uno puede decir, bueno... El tema de derechos humanos. Claro, Sí. con respecto a los derechos humanos. Y ahí yo preguntaba, ¿y por qué va y mete eso? ¿Eso le suma a votos? Porque es lo único que uno se puede preguntar cuando te está mirando todo Claro. el país. Y lo que me decía una persona muy cercana a Milei de La Libertad Avanza es que, bueno, no sabía por qué precisamente lo había decidido incluir, pero que ellos consideran desde el espacio que es un tema que no suma votos. Digamos, que para la sociedad ya está bastante Claro. saldado y que la gente no quiere volver a discutir esos temas. Pero aparte, si no me equivoco, ¿esto fue en su exposición de derechos humanos o en las preguntas y respuestas? No, No. fue en la posición de Sí, derechos humanos sí. y lo dijo él sin que nadie se lo pregunte. O sea, fue una decisión estratégica porque yo recién Así pensaba, es. la escuchaba a Flor y decía, bueno, una cosa es que a vos te pregunten y si a vos te preguntan Claro. y tu compañera de fórmula es Victoria Villarruel, no tenés mucho Eso es lo que margen llama la para atención. desmarcarte. Fue a decir eso. Claro. Qué eso es lo increíble que llamativo. estuve ahí y no me acordaba en qué momento lo había dicho. Yo Sí. no estoy bien. Veamos lo Muy que dijo bien. Javier Milei y en qué momento lo dijo. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERP, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Pensando, no recuerdo un Javier Milei hablando de este modo de estos temas. No, bueno, él ya había relativizado el número de desaparecidos. Yo no recuerdo
a Milei hablando de guerra. No. ¿No? Y de excesos. No. Y también suma el tema curro de los derechos humanos, Sí. que es Bueno, pero eso, de Macri. eso venía, sí, eso te iba a decir, Sí. eso venía de Juntos por el Cambio, no es novedoso. No, eso lo introduce Macri en 2014, en la previa de la campaña. Lo que sí me parece novedoso es toda la narrativa de la guerra, que, como bien sabemos, es propia de los perpetradores, Claro. ¿no? Quienes dicen, bueno, acá libramos una guerra y O en sea, todo no es caso... novedoso, lo que es novedoso es que se traiga de esta manera en un debate de estas No, características. por supuesto que no es novedoso. Y la teoría de los excesos data de 1977, que le empieza a pronunciar Jorge Rafael Videla ante la presión internacional para explicar los crímenes de Lo la que habían dictadura. hecho. Si te parece, Lu, compartimos lo que dijo Emilio Macera Bien. frente al tribunal. Casualidad o no, pareciera que usan palabras bastante similares a las que hoy trajo Javier Milei. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos fueron desbordes excepcionales, y el terrorismo subversivo donde el exceso era la norma. ¿Quién sería tan candoroso de suponer que se está buscando la verdad cuando mis acusadores son aquellos a quienes vencimos en la guerra de las armas? Wow. Exactamente las mismas palabras, ¿no? Sí, porque no es novedoso. Claro. O sea, la verdad es esta. Incluso la teoría de los excesos era vista por los sectores más duros de la dictadura, que eran los generales de la guerra, e incluso dentro de ese bando que se podía englobar a Macera, como una especie de flojera por parte de Videla, ¿no? Como, bueno, estás concediendo, nosotros estamos librando una guerra y estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Esto se puede ver en algunos archivos de la época, cuando empiezan a reclamarle a Videla qué estás haciendo. O sea, Claro. te estás corriendo de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero sí, claramente lo que estamos viendo es Macera en el juicio a las juntas en el año 85 ante la posibilidad cierta de terminar condenados a perpetua, como fue lo que pasó con ellos dos. Que es la posición de Victoria Villarroel y que lo ha expresado además en distintas oportunidades, ¿no? Bueno, Victoria Villarroel considera que hubo una guerra, un conflicto bélico, y esto lo dijo, traemos acá un fragmento de una declaración que ella brindó en calidad de testigo en un juicio del Operativo Independencia en 2020. ¿Por qué fue testigo ella? La convocó la defensa, fue la única vez que participó en un juicio de lesa humanidad. Básicamente la convocaron para justificar, entre otras cosas, la represión de las fuerzas estatales al PRTER. Pero ¿no? tengo una Tucumán. pregunta, Lu, porque digo, ella es muy joven, con lo cual no tenía conciencia en ese momento. Claro, ¿en calidad de qué? Claro, en calidad de qué, de historiadora, de revisionista. Bueno, eso fue parte, es una declaración muy interesante que se extiende durante casi 4 horas. Ella la convocan por estos 2 libros que publica, ¿no? Los llaman Jóvenes Idealistas y Los Otros Muertos. Y en un momento una de las querellas le dice, pero usted tiene formación en historia, ¿por Claro. qué? No, bueno, yo soy una nieta de un historiador, contesta. Bueno, gracias. Le O contesta sea, la- había que buscar citas de presunta autoridad de algún lado, evidentemente, ¿no? Bueno, y en un momento le pregunta al fiscal, que es Agustín Chit, de un amplio recorrido en materia de derechos humanos, bueno, ¿qué argumentos tiene para sostener que en la Argentina se haya librado una guerra, como Ajá. ella dice? Y bueno, si quieren vemos qué contestó. Dale. Usted sabe, doctora, que no hay ningún organismo internacional reconocido dentro del derecho humanitario que haya reconocido la situación de la Argentina como una guerra o conflicto interno, y tampoco a las organizaciones armadas como fuerzas beligerantes. Cuando yo estuve en el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, Suiza, con el director para América Latina, él me refirió, cuando yo le comentaba la falta de reconocimiento para las víctimas del terrorismo, que el conflicto armado no necesariamente es declarado explícitamente, y me dio el siguiente ejemplo. Hay 11 personas corriendo detrás de una pelota y enfrente hay 11. Podemos llamarlo de la forma que querramos, pero es fútbol. No.
No, igual digamos que no. Fuente, pero- Arial 11, ¿no? Sí. Porque Un comisionado de la Cruz Roja. enviado de América Latina para la Cruz Roja en Suiza. En una supuesta charla informal, ¿no? Porque lo que hay que decir es que... Pero si además vos- hablemos de banalización del claro. terrorismo de Estado, ¿no? No, bueno, es la línea Fiorentino de la metáfora No lo iba a futbolera. decir. Si lo decíamos Lucilo o yo, vamos al culo. No. Pero lo dice Bertoya, que tiene autoridad y está muy bien. No sé si quiero quedar pegado en esta, justo. Perdón. No me la cuentes esta. Bueno, lo que le preguntaba a Agustín Chit es, bueno, ¿quién reconoció que en Argentina hubo un conflicto bélico? Nadie. Entonces, Nadie. ese es el principal argumento con el cual se cae toda esta construcción y como vos decías, Pablo, bueno, está acreditadísimo en los tribunales que lo que hubo fue un plan sistemático de exterminio con distintas modalidades, ¿no? Porque cuando hablamos de excesos, ¿no? Hablamos de la teoría de los excesos, es pensar que no hubo un plan sistemático. Claro, niega el plan sistemático. ¿No? Claro. Se excedieron. Que esto también tiene una larga trayectoria en la política argentina, porque después, cuando llega la democracia tiene que responder a esto que decían los militares. Entonces, cuando Alfonsín diseña los distintos niveles de responsabilidad frente a lo que había pasado en los años recientes, dice, bueno, había 3 niveles de responsabilidad. Los que dieron las órdenes, los que las cumplieron y los que se excedieron, ¿no? Bueno, ahí se responde a los excesos. Sí. Para el alfonsinismo eran punibles, por supuesto, quienes habían dado las órdenes y quienes se habían excedido. No quienes habían ejecutado por pedido de un superior. Y ahí vamos directamente a la obediencia debida, que es cómo se clausura este proceso. Y en la obediencia debida dicen, bueno, vamos a correr algo de los excesos, ¿no? Estoy entrecomillando cuando uso esta palabra. Y ahí dejan por fuera de lo que era el perdón 3 delitos distintos. Uno era el robo de niños, que vamos a hablar ahora con los invitados, el robo de bienes y la violencia sexual. Esto no podía ser amnistiado. Claro. Ok. Por supuesto, durante un periodo enorme no se investigó, porque ante la posibilidad de que quienes habían desaparecido, torturado, estuvieran en las cárceles, estuvieran en las casas, no se investigaba esto. Pero bueno, la teoría de los excesos lo que resta es todo lo de la sistematicidad y la planificación del genocidio. Vamos a charlarlo más tarde esto porque vienen analistas políticos, pero me pregunto, ante una realidad económica tan difícil, ante una sociedad que pide ni siquiera derechos estrafalarios, que pide tener una vivienda, que pide tener comida al final del día, Salud, que pide que los educación. pibes vayan a la escuela, que pide una salud de calidad, ¿por qué Javier Milei mete esto en el debate cuando no existe ni en la vida cotidiana de cada uno y en la sociedad argentina a modo de reclamo una revisión de los años 70, menos aún una reivindicación de la dictadura? No lo sé si esto fue pensado o no. Nico decía que quizás a veces es todo más emocional o a nivel acción que análisis o estudio previo. No comprendo dónde él cree que puede rescatar votos con un discurso como este. Porque ese voto ya lo tiene, ya sea porque lo votó en las PASO o ya sea porque es un antiperonismo que nunca se iría con Sergio Massa. No, a mí me parece que es un grupo, hablamos de una minoría intensa que se viene preparando hace 20 años para esto, ¿no? Y cuando vos preguntabas, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que está detrás, ¿no?, de esta discusión sobre las víctimas del terrorismo? Esta discusión se pone sobre el tapete cuando se reabren los juicios a los genocidas, que esto es algo que también le preguntaron a Villarroel cuando declaró. ¿Por qué antes no había denuncias? ¿Por qué si ustedes estaban preocupados por las víctimas del accionar de las organizaciones insurgentes, no formularon denuncias? Porque no había juicios tampoco contra los militares. Claro. Porque la respuesta tenía que ver con que los generales de la dictadura lo que querían forzar era tantas causas contra los militantes como tantas causas contra los militares y de esa forma llegar a una amnistía. Esto no es un invento, esto lo dicen los documentos producidos por los propios militares, ¿no? Claro.
Bueno, esa es la respuesta. Y lo que tiene como consecuencia esto es desconocer el carácter de víctimas de quienes para la sociedad argentina son los máximos referentes de esta búsqueda de verdad y justicia, como Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, fallecida, pero presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que a quienes Victoria Villarroel también les desconoce su carácter de personas afectadas directamente por el terrorismo de Estado. A ver, lo vemos. Esta pregunta se la hago en referencia a unos dichos públicos que usted tuvo en distintos medios y en las redes sociales, en referencia, por ejemplo, a Estela de Carlotto y Eve de Bonafini, hablando de que son madres de terroristas. Bueno, son madres de combatientes de organizaciones armadas, eso es innegable. ¿Usted no considera víctima a la señora de Carlotto y la señora Bonafini, por ejemplo? ¿Usted considera que son víctimas? No me consta. No me consta. No me consta. ¿Qué le constará? Bueno, también le preguntaban en un momento si se podía justificar, entre otras cosas, todos los métodos que implementó la dictadura, como la tortura, el secuestro, los vuelos de la muerte, si eran justificables, y le decía, no me consta, ¿no? Ese fue el registro de la declaración, y para destacar el trabajo de la Fiscalía, de la querella de la Secretaría y de Andes. Material muy importante que acaba de compartir con nosotros Luciana Bertoia en la discusión que estamos teniendo. Estamos decidiendo qué modelo de Argentina vamos a construir de aquí en adelante. Es una decisión que se construye día a día, momento a momento, que también se define en las discusiones que se habilitan, pero que va a tener un momento determinante, por supuesto, en la elección general del próximo 22 de octubre. Y que prontamente Luciana Bertoia va a escribir la biografía no autorizada de Victoria Villarroel, así que ahí nos enteraremos más de todo esto que estamos hablando, porque ya tiene el material, solamente falta que se siente a escribir, y que cosa vos que va la a hacer. convenzas para que efectivamente de que lo haga. Ya están nuestros invitados en el living, vamos a charlar con nietos y una nieta, además, recuperada. Están Claudia Poblete, Leo Fossati y Juan Pablo Moyano, aquí en el estudio de Desiguales. Pero antes, los 70, sí, los años 70 en el debate presidencial 2023. Todo el día están diciéndome que yo usé la violencia. Yo no la usé. Yo fui de una organización juvenil. Lo mismo le pasó a grandes líderes de la humanidad, como a Mandela, como a Mujica, que fueron presidentes de sus países. Por otro lado, decir que esa tragedia tan brutal hoy tiene que ser reconocida, tanto por los muertos de la dictadura como los muertos de las organizaciones armadas. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, fuerzas del Estado cometieron excesos, pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERT, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos. Me indigna y no voy a naturalizar que vuelvan las ideas negacionistas y mucho menos que hablen de libertad aquellas personas que justifican los secuestros y los campos de concentración de la dictadura. Nuestra lucha nunca fue fácil. Nuestra lucha no es ningún curro. Memoria, verdad y justicia. Camino que iniciamos con el juicio a las juntas y terminamos con la condena de los represores. Camino que a la Argentina le valió un enorme reconocimiento internacional que permite que los argentinos seamos palabra mayor a nivel internacional en los organismos de derechos humanos. Claudia, Leo, Juan Pablo, gracias por venir. ¿Cómo están? Gracias a ustedes. ¿Cómo recibieron este tramo del debate ayer, Claudia? Bueno, en principio, si bien no es ninguna sorpresa por lo que se venía promocionando en los medios estos candidatos, para mí fue como un viaje en el tiempo. Yo fui apropiada, crecí con un militar sin conocer mi identidad y lo que dijo ayer el candidato es el discurso con el que yo crecí, ¿no? Ideológicamente. Es lo que se decía en la casa en la que yo fui criada. Exactamente lo mismo. Escucharlo en el 2023, después de todo el proceso que hemos vivido en la Argentina, que bueno, como dijo Sergio Massa, es reconocido en todo el mundo,
La verdad que es un dolor muy grande, primero porque lo escuchan las abuelas, que hace 45 años que caminan este camino y luchan. Y bueno, y también, por supuesto, lo están escuchando todos los argentinos y las argentinas, ¿no? Es decir, dirían, no es negacionismo, no es teoría de los dos demonios, es reivindicación, del terrorismo de Estado. Sí. Sin duda. Sin duda. Leo, ¿en tu caso? En mi caso lo mismo, con mucha preocupación, porque desconocen crímenes de lesa humanidad que ya fueron probados en diferentes juicios en la República Argentina a lo largo de la vuelta de la democracia, que fueron también probados en diferentes juicios fuera de la Argentina también, y que la gente tiene que saber. A mí, yo te voy a ser honesto, a mí me indigna muchísimo escuchar esto, porque escucharlo en un debate presidencial, pero muchas veces lo escuché en entrevistas previas, y no hay quien le responda con contundencia y diga, no fueron excesos, claro, fueron crímenes de lesa humanidad. Claro. Exactamente. Y está aprobado por la justicia ordinaria. Y en la Argentina hubieron alrededor de 800 centros clandestinos de detención. Fueron campos de concentración donde secuestraron a gente, la torturaron, violaron a las mujeres, a niñas también, y hubieron maternidades clandestinas. Sí, claro. Es horrible decir esto, pero es la verdad. Entonces, cuando alguien dice que se cometieron excesos o trata de equiparar ciertas cuestiones, creo que hay que responder de manera contundente y decir que acá hubo un terrorismo de Estado, no solamente en la Argentina, en el resto de Latinoamérica, se dio en el marco de un plan Cóndor. Entonces, intentar, bueno, salud. Lulo explicaba muy bien, y con estos videos también, cómo mienten permanentemente para acomodar a una realidad que les conviene, y a Victoria Villarroel les conviene, en búsqueda de impunidad de los responsables. Está claramente en esa búsqueda. Ahora, Juan Pablo, te pregunto a vos, también va lo mismo para Claudia y para Leo. ¿Cómo es la historia personal de ustedes? Porque por ahí hay pibes y pibas que honestamente no saben cómo fue un proceso de buscar la identidad, de enterarse cuál había sido el verdadero destino de tu papá y de tu mamá, sin saber ni siquiera qué eran tu papá y tu mamá en ese momento. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, a mi mamá la secuestran conmigo en brazos en el año 78. A ella la suben arriba de un auto, se la llevan, y a mí me dejan en una casa. Una señora me recibe y se van. Le dicen, ahora lo venimos a buscar, y no vinieron. Y bueno, esta señora después me lleva al tribunal número 2 de San Isidro, al juzgado de menores de San Isidro, y ahí me entregan a otra señora. Y bueno, con esa señora estuve mis primeros años, mis primeros recuerdos acerca de... O sea, lo primero que yo recuerdo como una mamá es esa señora, no mi mamá. Claro. Mi mamá no me acuerdo. Claro. Y bueno, por suerte, digamos, el hecho de haber nacido y haber tenido un vínculo con mi familia generó algún tipo de testimonio, como una foto. Entonces había una foto, con esa foto... De tuya de bebé. Mía de bebé. Te estaban buscando. Claro. Con esa foto fue más fácil. Saber que existías y entonces la búsqueda, digamos. Y claro, y no pasó mucho tiempo hasta que me pudieron encontrar y volver a mi casa con mi abuela. Claro. O sea, te crió tu abuela. Me crió hasta el... Ahí está esa foto. Me crió hasta el 88, que después falleció y me quedé con mi tía. Claro. Y bueno, todo... Hay algo que me parece muy importante de lo que... No, pero quiero ver, ¿podemos Sí. ver la foto más grande? Porque eso es muy tremendo. Sí. Esa es... Ese dedo en la boca es Es él. el de una- Claro, es él. es él de bebé y su abuela buscándolo, para que se entienda, ¿no? Digo, Claro. Una familia que sabía que existía, sabías que eras un varón, hay algo también de, Ahí está. bueno, de buscarte con... Mirá los ojos que tenías, ¿no? De bebé aparte, quiero decir. Los tiene. Los tiene todavía, Sí. los tiene todavía. No, pero ¿te impresiona ver esa imagen de tu abuela con tu pancarta? Sí, no es mi abuela igual. Ah, ¿no? No, Ok. ¿Quién te salía a buscar con esa foto? No, mi abuela, abuelas de Plaza de Mayo sabía de mi desaparición Ajá. y se comunica con mi abuela para decirle Claro. que me van a buscar, a mí Claro. como a todos los nietos. Que mi abuela dijo que sí. Mi abuela no participó de Abuelas de Plaza Mirá. de Mayo nunca. De hecho, siempre tuvo mucho miedo. Mirá.
tuvo un montón de acontecimientos, pasaron un montón de cosas en mi casa, en la casa de mi abuela, con respecto, se llevaron a mi tío, se llevaron a mi papá, mis primos por parte de mi tío terminaron viviendo en Europa, exiliados, que por hoy todavía viven ahí. Se le murió el compañero a mi abuela también todo en ese momento, y después de todo eso aparecí yo. Tremendo. Y me agarró así mi abuela y tenía miedo de todo. De todo. De todo, claro. Bueno, entre ese miedo que tenía, a mí llegó un momento que decidió correrse de todo lo que es. Sí, por el terror. Claro. Sí, claro. Claudia, ¿cómo es tu caso? Bueno, yo nací en marzo del 78, soy hija de José Pobletti y de Gertrudis Laxic. Ellos dos eran militantes populares. Mi papá era una persona con discapacidad. Su militancia era por los derechos de las personas con discapacidad. Mi papá era chileno, había venido a la Argentina en busca de rehabilitación, ¿no? Mira. Yo también tuve la suerte de poder haber estado con mis papás 8 meses. Nosotros los 3 fuimos secuestrados en noviembre de 1978. Los 3 fuimos llevados al Centro Clandestino de Detención El Olimpo, que era una dependencia de la Policía Federal, que está acá en la capital federal, en el barrio de Flores. Yo estuve unos días ahí con mi mamá, 4 o 5 días, según los testimonios de algunos sobrevivientes, y después me sacaron de ahí. Le dijeron a mi mamá, los represores del centro, entre ellos el turco Julio Simón, que después fue condenado, que me iba a llevar con mi abuela. Entonces mi mamá me entrega, pensando que me llevaban con mi familia, pero nunca me llevaron con mi familia. Este policía me entrega a un médico militar de apellido Cáceres Monier, que también está fallecido. Y este médico ayuda al teniente coronel Landa y a su mujer a inscribirme como hija propia de ellos. Ajá. Me generan una partida de nacimiento con datos falsos, me cambiaron el nombre, me pusieron de nombre Mercedes Beatriz Landa, me cambiaron la fecha de nacimiento, dijeron que yo había nacido el 13 de junio de 1978. Y a partir de ese momento me criaron como si yo fuera la hija biológica de ellos. Durante 20 años, casi 21 años. A mí me encontraron las abuelas de Plaza de Mayo en el año 2000. ¿Tu familia te buscaba? Sí, mi abuela Buscarita, la mamá de mi papá, me buscó junto con sus hijos, sus hijas desde el primer día. La familia de mi mamá también en un principio, pero bueno, mi abuela materna cometió suicidio en el año 81 en una persona que tenía dificultades psiquiátricas. Entonces los que más activos fueron en la búsqueda fueron mi familia paterna. Sí, mi abuela hoy por hoy es la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y vos tenías dudas? Yo durante mi infancia no tuve dudas, no sabía la historia de lo que había pasado en la Argentina. Me crié con este discurso del candidato de ayer. Acá hubo una guerra, las viejas locas de la Plaza de Mayo, esto es mentira, todo lo hacen para perseguir a los militares. Ni siquiera se nombraba el tema de la apropiación de niños en la casa en la que yo me crié. Entonces no llegué a dudar. Sí me pasó que, bueno, mis apropiadores eran personas muy grandes, tenían alrededor de 50 años en el año 78 cuando se quedaron conmigo. Claro. Entonces eran viejos y a mí eso me generaba incomodidad. Claro, ¿cómo quedó embarazada a los 50 años? Era la pregunta lógica, digamos. Era muy raro. La gente por la calle me preguntaba si eran mis abuelos. Mirá. Entonces, yo sabía, en un momento de mi adolescencia fui consciente de que era imposible que fueran mis padres biológicos, pero jamás se me ocurrió pensar que podía ser hija de desaparecidos. Claro. Estaba muy imbuido en mí todo ese discurso de ellos y bueno, cuando me enteré de la verdad me llevó mucho tiempo también poder asimilarlo. ¿Cómo hiciste para desarmar esa idea y este discurso que ahora expresa Javier Milei con el que te criaste? Porque, no sé, por ejemplo, leí el libro de Victoria Montenegro hace un tiempo y decías, a mí me costó muchísimo tiempo poder decir, pará, yo esto que era mi realidad no lo era. Y muy enojada mucho tiempo. Pero claro. Respecto de... Y con motivo, creo yo también, ¿no? Sí, yo cuando me enteré la verdad, primero fue... para mí el examen de ADN, el recibir el resultado del examen de ADN fue un shock muy profundo, digamos. O sea, yo cuando vi el resultado científico, digamos, que demostraba mi identidad, toda esa historia que venía preparada para no creer, es como que me di cuenta que era cierto, digamos. Vi las fotos, vi una foto de mi mamá, de mi papá, una foto mía de bebé, que era muy igual a las primeras fotos que yo tenía con mis apropiadores. Claro. Y la contundencia del examen de ADN me hicieron darme cuenta como enseguida de que eso era cierto. Ahora, esa certeza, ese alivio, digamos, no rompió el vínculo que yo tenía con mis apropiadores de manera instantánea, ¿no? Un poco como cuenta Victoria. Claro. En un principio esas cosas cuesta mucho tiempo desarmar. Ahí yo veo una foto en la que está mi abuela, estoy yo y está mi hija. Y yo en mi historia personal reconstruyo el momento del nacimiento de mi hija más grande.
cuando yo me transformo en madre, que me doy cuenta lo que significa la apropiación, ¿no? Lo que significa un adulto criando a un niño pequeño, Claro. lo que significa mentirle todos los días de su vida, sostener ese vínculo a base de esa mentira y ocultarlo de su verdadera familia que lo estaba buscando, porque mis apropiadores eran plenamente conscientes de lo que había pasado en la Argentina, de lo que sucedía, Claro. y durante 20 años eligieron sostener. Entonces, para mí, en mi historia personal, digamos, el momento de la maternidad es donde me hace dar cuenta de dónde estaba la responsabilidad, poder colocarla en ellos, en recién esos ahí. adultos. Ujú. Sí. Leo, Yo nací en marzo del 77 en un centro clandestino de detención donde estaba mi mamá y mi papá secuestrados, ¿en cuál? en la ex comisaría Quinta de La Plata. A ellos los secuestran juntos en enero. Mamá estaba embarazada de mí de 7 meses y ¿Qué edad tenía tu mamá? cuando la secuestran, 17 años. Ah, una piba. Sí, militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios y cumplió los 18 estando secuestrada. En el marco del circuito CAMPS pasó por diferentes centros clandestinos de detención, pero mayoritariamente estuvo en la ex comisaría Quinta. Papá lo mismo. Y me tocó nacer un 12 de marzo, en condiciones que prefiero no entrar en detalles, pero ya se imaginarán. Ahí funcionó una maternidad clandestina, no fui el único caso, el único nacimiento, también el caso de Ana Libertad Barati de la Cuadra, que restituyó su identidad viviendo en Holanda, también nació ahí, y varios otros nietos pasaron por ese centro clandestino de detención porque en el mismo secuestro de sus padres, en los mismos operativos donde estaban buscando a sus padres, secuestraron a los niños. A todos nos robaron la identidad. Yo pude estar apenas unas horas o un día ahí con mi mamá. De eso da cuenta Adriana Calvo en un testimonio en detalle, gracias a ese testimonio, a esos valientes testimonios. En el marco del juicio. En el marco del juicio, primero los juicios por la verdad, bueno, primero en realidad el juicio a las juntas, después los juicios por la verdad y diferentes juicios que se desarrollaron posteriormente. Para los que por ahí nos están viendo, Adriana Calvo es la que en la película Argentina 1985, y la traigo porque es lo más reciente, Sí. por ahí lo más fresco, por supuesto personificada por una actriz, cuenta que parió en un Exacto. auto, que ella sobrevivió y que la hicieron luego de haber parido y estando, digo, vos lo sabés muy bien, Claudia, sos madre con una situación corporal totalmente devastada, hacer limpiar el piso, baldear, digo, es una escena que en la película Sí. choquea. Sí, Choquea. así nació Teresa, bueno, en el traslado de la ex comisaría Quinta al pozo de Banfield. Mirá, Y yo la nombro siempre Adriana porque gracias a esos valientes testimonios, las abuelas nos pudieron buscar, porque ella a vos fue... también te buscaron. A mí también me buscaron. Yo me presenté con dudas sobre mi identidad en abuelas en el año 2004. ¿Vos qué edad tenías ya ahí? Yo tenía 27 años. Fui papá muy joven, después me enteré que venía de familia, de mis abuelos, de mi mamá y mi papá. ¿Ya sos Yo abuelo o también. todavía no? No, Ah. todavía no. Pero Tommy Calmate, tiene Lucila. 27. Sí, sí, con la familia. Terminó y dijo, calmate, Sí, Lucila. sí, pero 27 ya no es para joven, ya Sí, está, sí, ya sí, pasó. sí. Y eso fue lo que más me movilizó, como cuenta Clau. En realidad, siempre tuve dudas sobre mi identidad. Y esto lo cuento porque son las dudas con las cuales muchos hoy hombres y mujeres se acercan a abuelas. Desde chiquito, no verse parecido a las personas que te criaron, o que las personas que te criaron tengan la edad de tus abuelos. En mi caso tenían la edad de mis abuelos biológicos. Igual que Clau. Claudia. No había una sola foto de ningún embarazo. Yo tenía una hermana de crianza también, que tampoco era hija biológica de ellos. Pero la familia que me crió era una familia de civiles que en realidad les mintieron sobre mi origen. A mí, cuando en la celda donde estaba mamá, entra uno de los genocidas que estaba ahí diciendo que el coronel me quería conocer, después le avisan a ella que a mí me iban a entregar a mi abuela, cosa que tampoco nunca sucedió y que era parte del plan sistemático del cual después se demostró que fue así. Claro, la apropiación de bebés era plan también, era un plan sistemático. Conocían no era un exceso, perfectamente todos los datos de nuestras familias porque ya habían reventado las casas de mi Obvio. abuela. O sea, ahora, si ustedes que nacieron en campos de concentración, los militares hubiesen tenido la intención de darlos con sus abuelos y sus abuelas, lo podrían haber hecho.
Sin lugar a Sin lugar dudas. a dudas. Digo, nacían, tomá, te lo entrego, hacete cargo. Podría haber pasado. Podría haber pasado, fuimos un botín de guerra. Eligieron no hacerlo. Está demostrado, inclusive muchos bebés algunos bebés que son casos de abuelas que nacieron con dificultades de salud, no fueron ni llevados a sus familias ni les brindaron el tratamiento que necesitaban y fallecieron siendo bebés. Entonces digo, esa crueldad hay que contarla del mismo modo que el resto de los crímenes, porque generó un dolor inmenso en todas estas familias. Y ese dolor, el paso del tiempo, no lo curó, sigue estando al día de Y hoy. aparte sigue siendo vigente, ¿no? Porque hoy por hoy todavía siguen manteniendo el silencio sobre dónde están las abuelas y nosotros buscamos a más de 300 hermanos y hermanas que todavía andan por este mundo sin saber quiénes son, ni ellos, ni sus hijos y sus hijas. Yo quiero serles sincero, en general estamos acostumbrados y acostumbradas a tener este tipo de charlas muy importantes en el marco de esta búsqueda, de la búsqueda de los nietos y las nietas que están faltando. Que la estemos teniendo pensando en que tenemos que contarle a un sector de la sociedad o a nuevas generaciones el tamaño de delito que se perpetró, Del horror, que fue sí. sistemático, que no fue una guerra. A mí lo mismo que a todos y a todas, digamos, ¿no? Pero hacer consciente que el rol que en este momento está teniendo esta misma conversación habla de un deterioro bastante importante. Y acá voy con una pregunta que se hacía Luli en el comienzo. ¿Creen que estos sectores piensan que van a congraciarse con un sector de la sociedad y que efectivamente va a tener mayor apoyo electoral o político? ¿O hay alguna otra razón por la cual se embanderan de esta manera con semejante atrocidad? Yo no tengo dudas que es en búsqueda de impunidad. Intentan meter nuevamente este tema en discusión. A ver, es al revés. Entonces, con la legitimidad que le dio un resultado electoral, buscan la impunidad. O sea, ni siquiera es ganar una elección. O sea, no se busca votos, ¿crees vos? Yo creo que no. Se busca un clima político y social. Sí, no soy analista político, pero creo que está evidenciado que ya lo han expresado en varias oportunidades y no ha tenido un gran costo. Claro. Y ante esa situación siguen avanzando hasta que tenga un costo como lo tuvo, por ejemplo, el 2x1 en su momento. Sí. Claro. Y la sociedad dijo hasta acá. Recién la sociedad lo había elegido a Mauricio Macri, pero dijo esto es hasta acá. Porque entonces la pregunta es por nuestro reflejo democrático, Juan Pablo, Claudia, ¿no? La pregunta en este momento es qué tan firme y fuerte y consolidado está nuestro reflejo democrático frente a esto. Juan Pablo. No, bueno, somos organismos de derechos humanos, o sea, y claramente se ha venido trabajando durante muchos años y hemos hecho bandera de esto, de los derechos humanos, gracias a las madres, gracias a las abuelas. Somos reconocidos, como lo dijo ayer uno de los candidatos, mundialmente en materia de derechos humanos. Y esto molesta, obviamente, a un sector, al mismo sector de siempre, que es el que se vio beneficiado con el proceso, con la dictadura. O sea, ese sector sigue estando. Claro. Y bueno, ¿cuál es la búsqueda? De alguna manera, de a poquito, como la gotita que cae en la piedra, instalar esa idea de criminalización de los derechos humanos. Y yo le quiero decir a la gente que podemos decir cualquier cosa de los derechos humanos, pero si aún con la existencia de los organismos de derechos humanos pasan las cosas que pasan, imaginémonos si no existiera. Claro. O sea, ¿A qué podríamos volver? ¿A qué podríamos volver? O sea, muy bien. Lu, ¿querés hacer una pregunta? Sí, retomo la idea de Pablo, ¿no? Del reflejo democrático. ¿A ustedes les parece que faltó algún tipo de reacción por parte del Congreso? Porque Milei tiene una banca ahí. ¿Qué esperan de la dirigencia política? Sí, que hable claro. Bueno, creo que en el debate hubo una respuesta muy clara de Sergio Massa, de Miriam Bregman. Se expresaron claramente, no así Patricia Bullrich, que en un principio sí, pero como bien comentaban ustedes antes de la entrevista, después deslizó una especie de teoría de los dos demonios, que hubo dos bandos, y
Y yo creo que sí, que esperamos, en defensa de la democracia, esperamos que defiendan verdaderamente el nunca más, todos los sectores. Y que eso sea un límite. Argentina, creo que como decía bien en un video, fue reconocida y es reconocida mundialmente por su labor en materia de memoria, verdad y justicia. Hace muy poquitos días la ex-ESMA fue declarada como patrimonio de la humanidad, histórico, del nunca más. Sí, valor excepcional. ¿Creen que hay que penar el negacionismo? Sería interesante que podamos llegar a una instancia donde pueda haber una ley. Sé que es un trabajo arduo, que habría que dárselo con tiempo y para pensarlo, pero sí pienso que es urgente, que hemos visto experiencias de otros países que incluso estos candidatos los vanaglorian a esos países donde ellos no podrían decir las barbaridades que se dijeron ayer en el debate, porque están penadas por la ley. A los tres les agradecemos mucho por haber venido, de verdad, gracias. Y para cerrar el living, antes de ir a la mesa nuevamente con nuestros compañeros, vamos a recordar a lo que les mostrábamos hace un ratito, porque lo que dijo anoche Javier Milei de novedoso no tiene nada, de anticasta no tiene nada. Por el contrario, está basado casi con las mismas palabras y conjugación de verbos en lo que dijo en su momento Emilio Macera en el juicio de las juntas. Miren la comparación. Durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales. Bueno, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Porque si le pedís que lo repita de esa manera y que lo diga tan exacto, no ocurría. Ya vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, porque el próximo domingo hay otro debate presidencial. Veremos si ahí se vuelve a meter el tema o si en la semana se siguen diciendo cosas. Pero el bloque temático de economía fue el que tuvo los derechos a réplicas. El ida y vuelta, que te quiero responder, que me decís que pin, que pum. Y tuvo propuestas Y también. hubo propuestas, Flor. Así es, sí, trajimos el consenso, las diferencias, lo nuevo y las propuestas más novedosas, tal como decían. Para cerrar un poco con el capítulo Milei, no sé si vieron el meme que anduvo dando vueltas, que cuando Milei hace referencia al Estado, porque el Estado cobra impuestos a lo que hacen en todos los países del mundo, se refiere al Estado como una organización criminal. Sí. Pero cuando tenemos ahí en el sillón a una persona que dice que nació en un campo de concentración, Es muy bueno el detalle, Flor, se sí. refiere como un exceso. Es muy bueno. Cobrar un impuestito, y sí. Es un crimen. Sos un criminal. Ahora, robás un pibe, violás y matás, se te fue la mano, hermano. Sí. Es Te fuerte, pasaste un ¿eh? Sí, es muy fuerte realmente. Bueno, retomando el debate a nivel económico, primero trajimos el consenso, como para arrancar. Vamos, bien. dale. ¿En qué coincidieron los tres principales que van por la presidencia? No digo los 5, pero sí los tres principales. Fue alcanzar el equilibrio fiscal como objetivo. Se habló mucho de esto. Me imagino, Luli, vos que estabas ahí pensando, ¿no? Tanto equilibrio fiscal se va a hablar. De hecho, una de las búsquedas principales en Google era ¿qué es el déficit fiscal? Hermoso. Me parece una gran búsqueda para ese momento. Sí, claro. A veces, viste, Genuina. Ya están hablando de esto. ¿Es verdad? Obvio. Genuino, están hablando de esto. ¿Qué están queriendo decir? principales búsquedas fue ¿qué es el déficit fiscal? ¿Qué son las LELIC? Que fue una de las preguntas que le hicieron mucho a Y Patricia Schiaretti. Bullrich. Y también, ¿qué sería la moneda virtual? Que ahora también vamos a hablar de ¿Y eso. quién es Schiaretti? Eso no Sí, sea también. malo. ¿Quién es? No, pero de verdad. ¿Lo buscaban? Sí, fue una de las principales búsquedas del día de ayer. ¿Quién es Schiaretti? Sí, yo Candidato a busqué, gobernador de Córdoba que se coló en el debate presidencial. yo busqué, ¿está bueno vivir en Córdoba? Fue un Sí, ayer te contaban, Yo Córdoba te digo era... que te ibas Hoy a ver qué onda. alguien con mucha experiencia y capacidad de gestión me dijo, en el debate es interesante ver, bueno, qué dice cada quien, si tiene capacidad para llevarlo adelante, pero también si sabe cómo, en términos de gestión. Y me decían, Sergio Massa da muestras de que sabe cómo, y el otro que sabe cómo es Schiaretti. Sí. Porque tiene mucha capacidad de gestión, le faltan otras cosas, Y digamos, ¿no? estuvo bien Schiaretti también con la introducción en derechos humanos. Sí, es así cierto. es. Contó que tenía disparos en su cuerpo, incluso, no cicatrices, dijo. Dictadura Sí. genocida, Sí. reconocimiento del juicio a las juntas y Es verdad. los procesos. Es verdad. hasta Volvemos, ahora. Flor, a donde Sí, hubo eso en consenso, cuanto al entonces. consenso. Después, en cuanto a las diferencias, ahí tenemos la principal que tiene que ver con la moneda. Más habló de estabilizar el peso, fortalecerlo.
Bullrich se refirió a su idea de bimonetarismo y Milei volvió, si bien habló de competencia de monedas, no mencionó la palabra dolarización. No es menor eso, Flor. Igual no. sí, No la dijo. Sí la dijo. ¿Dolarización? Dijo la dolarización es el camino para combatir la inflación. La dijo una vez. Está bien, más allá de si la dijo o No no, me no hizo acordaba. hincapié. No fue central, Claro, pero en el No. tramo final yo sí porque... ¿En su cierre? Corté el audio y lo pasé ¿Fue en su también a la cierre radio. del minuto final? No recuerdo si fue una respuesta, creo que puede haber sido una respuesta. Claro, pero en el discurso, cuando tuvo que explicar sus medidas en esos 2 minutos, habló de competencia de Claro, en monedas. el bloque económico nunca mencionó la palabra dolarización. Era un bloque económico. Digo, si No, es tu y era su, principal claro, su herramienta bandera. o caballito de batalla, raro que no lo haya mencionado. Ya, ¿qué pasó? ¿Ya no pica mucho la dolarización? Lo cierto es que vos hablas con cualquiera de sus principales asesores económicos, no digo en una charla en off, en un café, cualquiera de sus asesores va invitado públicamente a un congreso y le preguntan por dolarización y dicen, y sin dólares es imposible. Entonces, igualmente de Milei va a seguir siendo una de sus principales propuestas de campaña porque ya caló esa propuesta, digamos. Claro. Dolarización y motosierra son sus principales propuestas y las va a seguir repitiendo más allá de que las pueda implementar o no. Después trajimos lo nuevo, porque hubo a nivel económico cosas novedosas. Por ejemplo, en el caso de Massa habló de esto de la moneda digital, que ahora vamos a ampliar un poco, y de subir penas para la evasión fiscal. Y Schiaretti, habló de un banco central con presidente Sí. de la oposición. Eso que cuando lo escuché dije, che, Massa agarrará esta medida o esta propuesta y la hará propia. ¿Por qué lo digo? Porque si viene prometiendo un gobierno de unidad nacional y se viene diciendo que si es presidente va a haber radicales, va a haber gente Lo que pasa es del que es PRO. una herramienta de política económica fundamental. Yo lo que me pregunté cuando lo escuché Schiaretti dije, ¿alguien lo agarrará o no, nadie lo agarró? Sí, porque lo cierto es que si vos escuchabas a los demás candidatos, todas sus propuestas económicas ya se las habíamos escuchado en general, no sé, dolarización, bimonetarismo. Miriam Bregman habló del comercio exterior y de nacionalizarlo. Nacionalizar el comercio Eran propuestas que ya les habíamos escuchado. Sí. Estas dos fueron nuevas. Con respecto a lo que decías, Luis, de lo del Banco Central, ahí la idea que hay en el equipo de Massa es que el Banco Central, Massa ya tiene un nombre para si en caso de ser presidente, le gustaría una persona como Leandro Madcour, que es hoy el jefe de asesores del Ministerio de Economía y que fue el número 2 de Roberto Lavagna allá por la presidencia de Néstor Kirchner. Pero la idea que tiene Massa es que en cuanto al Banco Central, los directores, vieron que el Banco Central tiene un directorio, sean mitad del oficialismo y mitad de la oposición. Si bien era algo que quería anunciar ayer, finalmente no lo hizo, también Massa quería anunciar quién iba a ser su ministro de Economía, tampoco lo hizo, pero son ideas que están dando vueltas hoy en el equipo de Massa. ¿No se habrá hecho porque se planificó anteriormente o porque no dio? Buena No sabemos. pregunta. La semana pasada te decían altísima fuente Por del eso Palacio digo. de Hacienda que lo iba a anunciar. Y no. Y no lo anunció. Sobre todo, ¿quién es su ministro de Economía? Porque te digo, como el Banco Central ya es como que uno puede tener más pistas de quién sería del ministro de Economía, ahí hay serias dudas, porque digamos, podría ser alguien que te aporte volumen político, esto que dice Massa de sumar actores de otras fuerzas políticas, o va a ser alguien de su extremísima confianza, como uno esperaría en el caso de un presidente. Eso no sería muy noticioso. No. La noticia sería si te anuncia alguien que no te lo esperas. Un nombre propio muy fuerte y otro palo. Claro. Sí, un Roberto. Hoy estamos todos especulando. Hay nada, dos nombres nada que, de información. por eso hay dos nombres que giraban mucho que nada tienen que ver con el frente de todos de hoy. Por ejemplo, Redrado, por ejemplo. Martín ¿no? Redrado, Lavagna. Roberto Y Lavagna. Lavagna. Son los dos, son rumores. Sí, pero A esta hora. simplemente rumores de información no tienen nada. Y por último, lo que trajimos es esta propuesta que es la más novedosa, que es lo de la moneda digital. Por ahora, una idea, pero las ventajas serían reducir la informalidad, democratizar el acceso, limitar la emisión monetaria. Es un proyecto que Massa lo quiere enviar al Congreso. Tiene el visto bueno del Fondo Monetario y se analiza en un montón de países del mundo. Uno que tenemos muy cerquita es Brasil, que está analizando el caso del DREX, que sería un real digital. Lo cierto es que, como decimos, ¿qué sería una moneda digital para que se entienda? Por ejemplo, el Bitcoin.
Digamos, no sé si ustedes compran, venden Bitcoin a través de una aplicación. Bueno, es muy fácil hacerlo, podés tener una aplicación en el teléfono. De hecho, en Argentina es uno de los países de la región que más se usa el Bitcoin. Wow. La diferencia es que estas monedas digitales, como puede ser el Bitcoin, son descentralizadas. Digamos, no hay un banco central o un país detrás de estas monedas. Están fuera del sistema. Claro. ¿Qué piensa el Fondo Monetario o organismos internacionales de este tipo de monedas digitales? Que estaría bueno que estén avaladas por algo. Y por eso que los estados se metan. Y ahí se habla del yuan digital, bueno, también se habló del dólar digital en algún momento, vemos el real digital, en algún momento no sé si será el peso digital o qué, pero está ahí también en análisis. Bien. Gracias, Flor. Gracias. Bueno, nos vamos a un corte y al regresar seguimos con otros elementos que dejó el debate de anoche. Estamos con especialistas y la mejor moderadora de debate que pueda tener en la Argentina. Todo eso después del corte. En Reconquista amamos ver la televisión pública. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Elecciones presidenciales 2023. Los candidatos debaten. Miriam Bregman, Juan Schiaretti, Patricia Bullrich, Javier Milei, Sergio Massa. Los candidatos tienen la palabra. Domingo 8 de octubre, 21 horas, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En vivo, la democracia argentina define su futuro. Debates presidenciales 2023 en la televisión pública. Hay tantos sabores y formas de preparar Clyde como personas que lo toman. A la limonada frutilla le agregué unas hojitas de menta. El Clyde de pera es infinitamente superior. En Clyde celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera. Mientras todos se llenan la boca hablando de inteligencia artificial, nosotros queremos hablar de una inteligencia más nuestra. La inteligencia argentina. ¿Una parada técnica para recargar? Nah, es más inteligente salir recargado de milangas y llegar antes a las vacaciones. Si probás la salsa con una cuchara, no te podés comer la cuchara. Pero como sos inteligente, la probás con pancito. Esta es la inteligencia argentina de la que quiere hablar Fargo, la que siempre aplicamos en la mesa. Fargo, el pan de nuestras mesas. La provincia es un caos. Nos acostumbraron a los piquetes, a los paros y a las escuelas donde hay clases solo de vez en cuando. Tenemos que terminar para siempre con este caos que generó el kirchnerismo. ¿Cómo? Ordenando la provincia. Con Patricia Bullrich y nuestro equipo, los chicos en las aulas todos los días. Los chorros con miedo, no vos. ¿Es ahora o nunca? Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 132. La escuela viene a Tecnópolis. Hasta el 20 de octubre, con entrada gratuita. Tecnópolis para mí es una fuente de información. Para mí es un lugar fantástico. Gracias a esta experiencia ellos aprenden. Es algo que no se olvida. Lo lúdico tiene otro impacto. Se aprende jugando también. Todos los jueves y viernes de 9 a 17 horas. Vení con tu escuela. Inscribite en tecnopolis.gov.ar. Tecnópolis, la potencia de lo colectivo. En FB te ayudamos a elegir tu grifería. En nuestro sitio y redes sociales vas a poder ver todos nuestros productos, inspirarte, probar cómo quedan en tu espacio, elegir el modelo ideal a partir del estilo del baño o cocina y miles de consejos más para que tu elección sea la mejor para tu casa. Elegí FB, grifería de alta tecnología. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Venegas Lynch, candidato a diputado nacional por Buenos Aires. Milei, candidato a presidente de la Nación. Lista 135. Discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA.
Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Muy bien, seguimos en Desiguales, les decíamos, living con especialistas para seguir analizando cosas que dejó el debate, incluso hasta cosas de formato que fueron novedad y a ver cómo, si efectivamente mejoraron la posibilidad de que la gente, bueno, tenga más herramientas para ir a la discusión electoral. Estamos ya con Lucía Weigling, doctora en Ciencias Sociales, y con Santiago Giorgietta, consultor de proyección. Bienvenido, bienvenida, ¿cómo están? ¿Qué tal? Weigling es el apellido. Weigling, y me lo dijeron y ya me lo olvidé. Muy bien, disculpas. No hay problema. Weigling. Pero recién charlamos con Lucía fuera de aire y ella decía, el dato más importante del debate es que tuvo 42 puntos de rating, que fue realmente... Picos. Bueno, pico de 42, está bien. Igual promedio 37,7, es una locura. ¿Por qué lo planteas así, No, Lucía? porque estamos hablando desde hace un tiempo ya como de este escenario de crecimiento de la antipolítica que entre muchos colegas, digamos, estamos intentando caracterizar de distintas maneras y me parece que acá hay algo que suma esa caracterización, que es una antipolítica interesada, en una sociedad al menos interesada por lo que sucede en la política, ¿no? Entonces, efectivamente hay un rechazo a la política que uno puede leer en algunos votantes y en algunos discursos de políticos que quieren como recoger a esos votantes, pero también hay un interés social en la política innegable, o sea, ¿no? Se convirtió en el centro de la escena un día como raro como fue el domingo de ayer, Sí. ¿no? Incluso de, parece una pavada, pero de clásicos futboleros y el superclásico. Sí, sí, claro. Sumémosle al rating de la televisión todo lo que tiene que ver con YouTube, que no se mide claro. y que, por ejemplo, la televisión pública tenía más de 100.000 personas mirando por YouTube durante el momento del debate. Es un ejemplo de todo lo que ocurre en nuestro país. ¿Dónde crees que engancha a la sociedad lo que está pasando? No, es que me parece que por ahí no es antipolítica, sino es anti la acción que lleva adelante la política. Caso de Insaurralde podemos traer. Claro. Porque la sociedad argentina es una sociedad muy politizada, que le gusta la política, y es más, cuando hablamos de antipolítica, después uno cuando trabaja no sé, en los territorios más chicos, los municipios, ve que no hay una desconexión entre el intendente o entre el político local, territorial, con los vecinos o las vecinas de su pueblo. Es más, lo quieren, saben dónde vive, dónde está la principal característica, que es un vecino igual que ellos. Entonces, la desconexión me parece que es con lo que se puede llamar la política del palacio. Digo, ahí hay una desconexión muy grande. Ahora, la sociedad está muy politizada. 40 y pico de puntos, pico de rating, y además en un espacio como la TV abierta. Claro. Y es un espacio que muchos creen que ya murió. que ya murió, que no. A ver, no es antipolítica, es enojo con la política y con cierto modo de funcionar de la política. Ahora, lo que pienso ahí incluso es si la participación no es alta, no habla de que la gente no cree en la política, sino que está enojada por ahí y no ir es un mensaje. Digo, el no voto quizás también es un mensaje. Eso desde ya. Artemio López lo dice siempre, Artemio López que está acá con ustedes, él dice que, o sea, cívicamente esos 4 millones de votantes que no se acercaron en el 2021 le dieron una lección a lo que era el frente de todo y decir, bueno, no los quiero votar a ustedes porque estoy muy enojado con lo que hicieron, pero tampoco me derechicé. Claro. Esa es otra falacia. Claro. No me derechicé, no voy a votar. Respecto del modo del debate, de formato, para que cumpla efectivamente su misión de ofrecerle mejores elementos a la sociedad para discutir, ¿estuvo mejor, estuvo peor en comparación con otros? No, yo creo que estaba quizás demasiado estructurado, ¿no? Eso a veces coarta un poco la posibilidad de cierta inventiva, ¿no? Y de cierta fluidez que me parece que es propia del debate político, justamente, y que es lo que Miriam Bregman maneja muy bien y que por eso también es la que mejor lo pudo, me parece, como desplegar, ¿no? Como Incluso lo reclamó, que quería momentos como libres para poder discutir, claro, se siente pez en el agua. Me parece que ella lo supo manejar mejor que el resto, que se los vio un poco más acartonados, quizás por el formato, ¿no? Nervios, lo que sea, pero estaban evidentemente más acartonados y eso sí creo que no ayuda en el sentido de que ese rechazo a cierto modo de la política es un rechazo también a la política de eslóganes, ¿no? A la política muy lejana del discurso cotidiano, ¿no? Del lenguaje cotidiano, y ese acartonamiento del formato que acartona también al lenguaje, me parece que también va en contra de la posibilidad de que ese discurso llegue, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un límite que estaría bueno que
se ha trabajado para el debate que viene, ¿no? Ahora, eso es, y te lo pregunto Santiago, porque Argentina tiene poca experiencia y trayectoria en debates. De hecho, si se compara con América Latina, somos un país con poca historia de debates. Sí, es una novedad hoy el debate. Sí. Por lo menos a los que tenemos menos de 40 años es una novedad, vimos pocos. Sí me parece que fue mejor que los anteriores, pero lo que decía recién Lucía, por ahí cómo está pensado, o sea, no está pensado para hacer una discusión política. Porque los que discutimos política no discutimos así la política. Es más, ni los políticos mismos discuten así la política. Me parece que está pensado para mostrar, más que nada, propuestas y programas. Y que encima más exposición que otra cosa. Exactamente, y en este contexto es lo que falta. Lo que pasa es que si vos liberás por completo el formato, en un momento en que la política gana más por impacto que por reflexión e idea, termina siendo una competencia de chicanas. Sí, no, yo creo que igual tampoco hubo demasiada desarrollo de propuestas, ¿no? Ahí me parece que es verdad que tendía el formato a lo expositivo, ¿no? Pero dada por ahí lo acotado y dado lo que tenían para ofrecer los candidatos en sí, me parece que faltó un poco de eso, que es lo que efectivamente ahí, eso, yo trabajo mucho con el discurso de los votantes, ¿no? Más que de los políticos. Sí. Y lo que diría que hay como una necesidad de escucha, es una necesidad de escucha de propuestas concretas que lleguen al oído de una persona común y corriente, digamos, ¿no? Claro. Y eso son pocas las que llegan, y claramente hay propuestas que llegan más rápido y más fácil, como la de la dolarización, que es como un dardo que llega sin desviarse, ¿no? ¿Querés sumar algo? Sí, que tampoco al votante de Milei le interesa cómo se va a aplicar la dolarización. Eso está muy claro. El votante, es más, por eso Milei no lo explica. No tiene por qué explicarlo porque su propia base electoral no se lo pide. Claro. Porque hay una desconexión tan grande con un sentido de la política importantísimo que más allá de que hay uno que plantea, fíjate recién, no me acuerdo quién decía, las propuestas de Milei, la dolarización y la motosierra. Parece hasta ridículo. En un sentido. Digo que pero son ideas fuerzas que entraron. Pero también yo diría, y otra cosa, ¿no? Ojo, porque ¿cuáles son las otras? Bajar el déficit fiscal, ¿no? Y ahí la dolarización es un cómo en sí mismo. Es ya un cómo, ¿no? La motosierra también son herramientas, ¿no? La dolarización, entonces es una manera de explicar el cómo, la que tiene Milei con estas propuestas. Y el problema de otro modo de formular las propuestas es plantearlas como objetivos, y ahí estás aún más lejos, ¿no? Entonces ese es un tema, porque es verdad, no explica cómo va a dolarizar, pero dice que dolarizando va a bajar la inflación, ¿no? Y ahí elegís creer, ¿no? Como con la selección, en todo caso. Exactamente. Nico, te escuchamos. Sí, y te sumo un punto en esto de creer o no creer, y es que del otro lado tiene competidores que ya ejercieron la gestión con los resultados que cada uno podrá evaluar, que esa es una diferencia sustancial. Hoy hubo una reunión importante del PRO, fue primero una reunión privada, después hubo así una foto gigante con dirigentes de todo el país, pero interesante porque además de Patricia Bullrich, lógicamente fue la principal oradora, estuvieron, no sé, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Jorge Macri, digo, para tener en cuenta esta especie de, al menos hacia afuera, mostrar cierta mancomunión. Pero de esa reunión salieron algunos datos muy interesantes, lo que más nos interesa a nosotros. Respecto al debate había como un consenso bastante concreto de que todos lo decíamos hoy en la apertura de Desiguales, que todos los participantes habían como jugados a cierta neutralidad, a no correr riesgo, a no pisar el palito, que en ese escenario coincidían. Bullrich debería haber sido más atrevida, arriesgar más, porque es quien está corriendo atrás en la carrera, que lógicamente quedó muy remarcado algunos errores, los problemas. Esto dicen que es estratégico, por ejemplo, lo de no responder en términos de cuestiones económicas, que es estratégico, que hay un plan que los temas muy puntuales los responden los equipos técnicos, que ella lo que tiene que hacer es mostrar que detrás de ella hay gente que va a llevar adelante esos planes. Claro, en un momento dijo, mi respuesta es Melconian. Sí. Mi modo es Melconian. Tengo un plan y tengo quién. Claro. Eso dijo. Después lo mismo, ¿no? Veremos si eso termina siendo satisfactorio, no en términos de resultados electorales, pero que es estratégico. Donde sí hay mucha preocupación es respecto a el impacto electoral, o por lo contrario, el nulo impacto electoral que pudo haber tenido. Había alguna expectativa de que saque alguna diferencia, porque hay sí mucha coincidencia, que acá ya me voy del debate, amplío la información, mucha coincidencia de que está tercera en las encuestas,
incluso hoy hablaba con alguien que labura todos los días metido en el comando de campaña, todos los días ahí, todos los días ahí, y me dice, mira, si todavía seguimos siendo competitivos es porque nuestros rivales no están bien, digamos. Si no existiera un Insaurralde, estaríamos bastante más complicados. Muy complicados en la provincia de Buenos Aires, creo que Santi lo puede explicar mejor que yo, pero muchas dificultades de Patricia Bullrich para retener el voto de Larreta. Se está acomodando tercera y cómoda en la provincia de Buenos Aires, y esto no lo digo yo, lo dicen las personas que trabajan con Rodríguez Larreta. Y traje un ejemplo muy concreto de una provincia que no es Buenos Aires, tampoco es la ciudad, que es la provincia de Entre Ríos, para entender qué es lo que les pasa a algunos candidatos con Bullrich. Fíjate estos números, creo que tenemos una placa para ver de lo que pasa en Entre Ríos. Fíjate, Patricia Bullrich tiene una intención de voto del 32% y Rogelio Frigerio del 45%. Esta es una encuesta de Poliarquía, una de las consultoras que hacen muchos laburos para la política. El dato último es que es una medición que hace la propia consultora, que es la proyección de cuánto podría ser el corte, digamos, que lo máximo que podría llevarlo hacia abajo a Frigerio es a 37 puntos. Le podría alcanzar para ganar, pero digo, es una fotito chiquita de cómo para algunos dirigentes que se juegan el 22 de octubre, Entre Ríos vota gobernador también el 22 de octubre, están anclados a Patricia Bullrich, que igualmente sigue siendo, lo subrayo, sigue siendo la candidata a presidenta con aspiraciones de ganar la provincia de Entre Ríos. Es quien mide más que Massa, mide más que Milei, pero sí con un candidato mucho más potente lo arrastra para abajo. Santiago, ¿vos estás viendo esto que menciona Nico en los últimos trabajos que hicieron? Un escenario de Patricia Bullrich más abajo que Milei y Massa. Sí, a nivel nacional la tenemos a Patricia Bullrich en 24 puntos, o sea, no pudiendo retener el total de lo que había obtenido el espacio. En provincia de Buenos Aires me parece que va a ser clave, porque ahí en el último estudio que teníamos estaban 23 puntos, igual que Néstor Grindetti, su candidato a gobernador, y ahora la tenemos más abajo. La tenemos rozando los 20 puntos, tanto ella como Grindetti, que la diferencia ahí con Unión por la Patria es que Axel Kicillof está en 38 39 puntos. Massa está un poco más abajo, pero después cuando hacemos el mismo trabajo de corte de boleta, el corte de boleta, no hay corte de boleta, sino que Axel Kicillof arrastra a Sergio Massa y lo lleva para arriba, no lo lleva hacia abajo. ¿Qué vamos a tener que ver? Específicamente el votante de Larreta, que es el que está diciendo, a mí no me convence Patricia Bullrich, tampoco me convence todo Javier Milei, pero no se anima todavía hoy a decirnos que va a votar a Unión por la Patria. Claro, bien. Y en cuanto al que no fue a votar, la tendencia es, digo, la foto de las PASO se traslada a ese voto que no fue a votar, o hay algún partido político que pueda arrastrar un poco más ahí. No, ahí es clave para Sergio Massa, por Unión por la Patria. Hay más o menos van a incorporar 4 millones de votantes, sumado a los que los partidos no pasaron el 1,5%. Mayoritariamente los que nos dicen que no fueron a votar, que además tengo que aclararlo, son pocos en las encuestas que nos dicen que no fueron a votar, pero en eso lo que nos están diciendo es que irían principalmente a Unión por la Patria y en un segundo término a Javier Milei. ¿Cuál es el tema ahí? ¿Cuál es la clave, me parece, en esos más de 4 millones de votantes? Que casi el 60% son mujeres y son las que mayor rechazo tienen a votar a Javier Milei. Me parece que ahí está la clave para el 22. ¿Querés agregar algo sobre eso? No, digo, nosotros, yo trabajo más con grupos focales, no hacemos trabajo cualitativo, o sea que ahí no puedo dar números de nada, pero sí... Pero sí razones o intuirlas. Sí, o sí puedo encontrar, por ejemplo, parecidos discursivos, y lo que encuentro en los grupos de no votantes es un discurso bastante más parecido a los grupos de Milei. Y ahí hay una... Y efectivamente, después hay que tamizarlo todo esto por los datos cuantitativos, que son los que te pueden decir esto. Por ejemplo, bueno, son más mujeres que varones, y eso también aparece en los focales. Las mujeres son las primeras que reaccionan negativamente ante algunas propuestas de Milei, ¿no? Eso aparece en grupos de Milei, digo, aparece esta diferencia. ¿Qué pasa con el techo de Milei? Hoy Alfredo Serrano Mancilla publica en Página 12 una nota interesante que dice: hay un techo político en términos de rechazo a sus propuestas. Hay que ver si eso corresponde con el techo electoral, porque puede entrar un voto táctico eventualmente. ¿Ustedes qué piensan del techo de Milei? Yo lo que hoy estamos viendo es que el techo está corto para todos. O sea, cuando nosotros armamos una especie de balotaje, que en realidad es probabilidad de voto, Javier Milei es el que más mide y tiene 41 puntos de probabilidad de voto. O sea, entre los que seguramente lo votarían y los que podrían llegar a votarlo, las dos suman 41. Patricia Bullrich 38 y Sergio Massa 39. O sea, están todos muy cerquitos. ¿Quién tiene más rechazo ahí? ¿Quién es el que pierde un poco más que los demás? Es Sergio Massa, eso está claro. Es el voto antiperonista. Es el voto antiperonista y es el voto que está
calificándola más contra el gobierno, contra la crisis económica, es el ministro de Economía, eso no queda duda. Pero sí, los techos están cortos. Digo, ahora, el rechazo sobre las propuestas de Milei, yo ahí puedo disentir en algunas cuestiones con Alfredo, porque en algunos puntos son muy altos. Digo, son muy altos en algunos puntos y son muy, de forma positiva, y son muy altos de forma negativa en otros. Digo, cuando uno analiza el electorado de Milei, es como analizar a veces un electrocardiograma que sube y baja dependiendo el contexto y también la temporalidad. Digo, hoy está para abajo, no está para arriba. Sí, ahí nosotros hicimos eso. El trabajo cualitativo permite ver a veces como mirar estas pequeñas cuestiones más en detalle, ¿no? Y con las propuestas, efectivamente hay reacciones como muy diferentes y en función de las diferencias de grupos, pero hay temas que generan claramente más rechazo que otros. Y, por ejemplo, ahora, en determinados grupos, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones climáticas, o sea, la negación del cambio climático, ese video que circuló sobre los ríos, ¿no? La legitimación de la contaminación de los ríos, eso genera rechazo absoluto en los grupos de jóvenes. Bueno, año que viene iba a decir, no estoy bien. Domingo que viene, próximo debate, uno de los ejes temáticos es medio ambiente. Sí. También el eje temático votado por la gente, ciudadanía. Digo esto porque van a tener que exponer y ahí verá quién se guarda derecho a réplica o no, pero algo, imagino yo, de esto que va a salir. Nico, ¿tenés una pregunta? Sí, a Santiago y Lucía, los dos, ¿qué impacto creen que pueden tener el caso Insaurralde para el oficialismo? No podría decir nada cuantitativamente, pero sí creo que es difícil porque efectivamente muestra lo más frágil del oficialismo, digamos, que es su pertenencia a una estructura política que tiene muchos años, digamos, y la pone en evidencia y es lo que Milei viene a capitalizar por el otro lado. Es el varón del conurbano, casta pura, que con la tuya se fue con una prostituta a Marbella. ¿No? Digo, sí, claro. ¿es Bien eso? resumido, sí. Perdón que lo digas eso, y me parece repugnante, ¿eh? Digo, esto no como periodista a nivel personal, me parece la verdad de lo peor. Y además, entiendo el enojo de muchísimos ciudadanos ante eso. Dentro de la oferta electoral hay un vehículo para potenciar eso, se llama Casta. Exacto. Digamos, ¿no? Exacto. Sí, va a reforzar al votante de Milei, eso no cabe ninguna duda. Va a generar un refuerzo ahí, también el votante bullrichista duro, ese 17 puntos que sacó. Impacto seguramente va a tener, va a haber que ver la magnitud, porque recordemos que la semana anterior a que se vote de la PASO hubo acontecimientos gravísimos que sucedieron. El crimen de Morena en Lanús. El crimen de Morena, tremendo. Que ahí lo que vimos entre el crimen de Morena, el asesinato de parte de la Policía Metropolitana en el obelisco manifestante y el salto del dólar, o sea, fueron los tres sucesos de esa semana, movieron en favor de Milei. Movieron la aguja. La aguja, exactamente. Nosotros lo identificamos en esa semana, habíamos medido provincia de Buenos Aires, no a nivel nacional, donde teníamos otro número, y vimos que en provincia cambió. Ahora, cambió en favor de Milei. A Unión por la Patria no lo movió de lo que nosotros habíamos visto. Vamos a ver si eso refuerza otra vez al votante de Milei y hace que crezca un poco o mantiene las cosas como están. Disculpas a Schiaretti y a Bregman, para mí Bregman siempre muy sólida en los debates, pero pregunto por los tres que están dentro de la escena más discutida. ¿Qué les dirían que modifiquen para el próximo debate? A Bullrich, a Massa y a Milei. No, a Massa se me ocurre esta cuestión de hablar del futuro, o sea, hablar del futuro con propuestas. O sea, tiene que hacer ese puente, me parece que es llegar a hablar de lo que viene después. También porque hay una gran certeza de que el futuro es oscuro en todos los votantes, ahí es transversal, no hay un votante esperanzado, no existe ese sujeto. Los votantes todos saben que mañana viene un tiempo oscuro, entonces hay que mostrar algo del día después de eso, digamos, ¿no? ¿Bullrich? No, a Bullrich que presente un certificado médico. No, mentira. Me parece que Patricia Bullrich tiene que mejorar por lo menos la oratoria. Sergio Massa, yo lo que le recomendaría es que esté más suelto, como están las entrevistas que le hacen ustedes, los periodistas y las periodistas, que ahí se lo ve un Massa mejor. Creo que fue uno de los pocos que tuvo propuestas concretas en el debate. Gracias a los dos por haber venido, ¿eh? Hacemos un corte muy breve, ya venimos. Amamos hacer televisión pública. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos.
porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Este es un año electoral y no estamos en campaña. Estamos en campañola. Si dicen que sos aburrido, ponete a probar con las especias. Eleginos, que por sabor, calidad y variedad somos sin duda la mejor opción. Elegí la campañola. En Telecentro sabemos que hoy el mundo se divide en dos, Team TV o Team Internet. Yo soy Team Reality. Soy Team Una temporada en una noche. Yo soy Team Novelas. Paren, yo soy Team Todo Junto. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Telecentro presenta el Team Perfecto. Disfruta televisión 4K más internet 1000 megas a solo 5.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Unión por la Patria, Guado de Pedro, Juliana Di Tulio, candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, lista 134. Mientras todos se llenan la boca hablando de inteligencia artificial, nosotros queremos hablar de una inteligencia más nuestra, la inteligencia argentina. La inteligencia argentina se anticipa a la próxima jugada. ¡Ole! Hay que tener mucha inteligencia argentina para hackear berrinches. ¡Qué crack! ¿Fabricaste una sanguchera y te fuiste a la playa? Está perfecto. Esta es la inteligencia argentina de la que quiere hablar Fargo, la que siempre aplicamos en la mesa. Fargo, el pan de nuestras mesas. Fiesta Nacional de la Flor, 60 aniversario. El encuentro de floricultores más grande de Sudamérica. Del 30 de septiembre al 8 de octubre en Escobar. Elección de las embajadoras y embajadores. Deslumbrante desfile de carrozas. Feria de emprendedores. Gastronomía. Artistas en vivo como Qué Personaje, María Becerra, Rally Barrio Nuevo, Cristian Castro. Entérate de más en www.fiestadelaflor.org.ar. Discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Seguimos en Desiguales de Atención porque ahora, cuando terminemos, en minutos nada más, arranca un nuevo capítulo de SIC, Periodismo Textual, Universidad Pública acercando el futuro. Porque entre 2007 y 2015 hubo más de 15 universidades, 16 para ser exactas, que se crearon públicas en la República Argentina y fue objetivamente el periódico de nuestra historia en la que más universidades nacionales se crearon. 7 de ellas están en el conurbano, así que este capítulo de SIC pone el foco en lo que tiene que ver con el efecto transformador y democratizador que tienen las universidades públicas. Muy bien. Bueno, estamos cerrando. ¿Quién ganó el debate eventualmente? Luli Trujillo. Luli Trujillo. ¿Y quién ganó el clásico rosarino? ¡Central! Rosario ¡Central! ¿Y River quién ganó el Superclásico? Bueno, que lo diga también. No, no hace falta, lo vio todo el mundo, lo vio todo el mundo. ¿Y en la Avellaneda quién ganó? ¿Y quién robó en el Bajo Flores? Bueno. Bueno, nos vamos, hasta mañana. Bueno, se ha dicho quién festejó un empate. Claro. Ahí te banco hasta ahí. Pero además robaron. Chau.